demasiado ruidosos. El archivo de primer contacto, designación X-117, contenía más de 100 horas de grabaciones, notas de campo y transcripciones. La mayoría de las razas archivadas allí habían sido contactadas en condiciones de mutuo respeto y calibrado silencioso. Eso era lo esperable. Todo organismo inteligente que deseaba sobrevivir en el espacio comprendía tarde o temprano que el ruido llamaba la atención equivocada. La galaxia premiaba a los cautelosos. Por eso, cuando la nave de observación del Consejo Cartográfico Independiente interceptó la primera señal proveniente del Sistema Sol, nadie lo creyó. No era una señal estructurada, no era una transmisión diplomática ni una baliza de auxilio, ni siquiera un canto ritual de navegación como los de los Irkst entonaban al cruzar nodos gravitacionales. Era un estruendo, una cacofonía de ondas de radio, gritos, estática, discusiones superpuestas, vibraciones mecánicas, frecuencias moduladas con música, risas humanas distorsionadas por décadas de viaje interestelar e incluso un jingle comercial de una sustancia llamada cola. Todo eso gritado al vacío. El Consejo, por primera vez en 3 ciclos mayores, declaró una emergencia de prioridad 2. Yo era joven entonces. Mi tarea como asistente cenotraductor era secundaria. Escuchar, transcribir, detectar patrones. No debía opinar, solo registrar. Pero recuerdo la cara del comisario Ektal cuando uno de los fragmentos auditivos más claros fue identificado. Un evento humano conocido como concierto en vivo. Miles, quizá millones de esas criaturas aglomeradas emitiendo gritos, chillidos, palmadas, vibraciones guturales por voluntad propia, por entretenimiento, por placer. Para los Telari, cuya lengua primaria se transmitía por cambios de bioelectricidad de sus antenas, la idea era un horror. Para los Salkuri, que meditaban durante ciclos solares enteros para alcanzar la quietud intelectual, los humanos eran literalmente blasfemos del sonido. El consenso del Consejo fue claro. No establecería contacto, se trazaría un perímetro, se activaría la cúpula del silencio alrededor del vector de origen. Pero los humanos, claro, no sabían callarse. Un siglo después, otra señal. Esta vez más fuerte, más clara. Una sonda enviada con un mensaje grabado en múltiples idiomas y música. Siempre música. Los observadores la interceptaron cerca de Procyon y activaron un protocolo de disociación, pero fue inútil. Donde hay una voz humana, parece siempre otra siguiendo. Yo fui seleccionado para participar en la primera misión de observación directa. Una nave humana había sido avistada en el borde de la nave de Eclipse. Parecía una exploración primitiva sin sistemas de ocultamiento, sin transmisiones encriptadas, pero avanzaba con confianza emitiendo ondas de radar, datos de telemetría y, cómo no, música. Esta vez era un sonido agudo, rápido, sincopado. Se llamaba rock. Cuando descendimos sobre su mundo natal, las grabaciones no pudieron capturar el impacto real del sonido. No hablo solo del volumen, que era insoportable incluso con nuestros filtros auditivos activados. Hablo del ritmo, del caos, del desorden lleno de vida. La ciudad, porque lo era, una urbe en forma de organismo metálico, vibraba. Máquinas zumbaban, humanos gritaban, motores retumbaban. Las bocinas de sus transportes emitían patrones sin sentido. Alguien pasaba con un objeto llamado boombox al hombro, disparando ondas sónicas al entorno, y nadie se inmutaba. Los humanos vivían inmersos en ruido y no lo evitaban, lo celebraban. El antropólogo jefe, un Quol de piel fosfosensible, no tardó en colapsar ante la sobreestimulación auditiva. 3 de nuestros sensores de presión estallaron por un evento conocido como fiesta callejera. Y aún así, mi labor continuaba. Observaba, grababa y transmitía. Y cuanto más escuchaba, más comprendía. El ruido no era un subproducto, era su identidad. No todo era brutalidad sonora. En una pequeña habitación de su zona templada, una estructura a la que llaman hogar, una humana tocaba un instrumento de cuerdas. Su criatura más joven, un niño, si recuerdo bien el término, reía y cantaba con ella. No entendía las palabras, pero sí la intención. Y entonces lo supe. El ruido humano no es un error, es una declaración. Una declaración que dice:
estamos aquí. Eso con cada estruendo, y no tenemos miedo de que nos escuchen. Volvimos con informes llenos de advertencias, pero yo regresé con preguntas. ¿Cómo puede una especie sobrevivir tanto tiempo haciendo tanto ruido? ¿Cómo lograron evitar ser destruidos por depredadores? ¿Y si el ruido no fuera debilidad, sino estrategia? Poco después de nuestra partida, un mensaje humano llegó directamente al consejo, utilizando una frecuencia antigua, casi ceremonial. No contenía palabras, solo un fragmento de sus canciones. 3 minutos de batería, guitarras eléctricas y una voz rasgada gritando. La cámara del Consejo Interespecies era una estructura majestuosa, enterrada entre las profundidades de Glace Prime, formada por minerales sintonizados a frecuencias armónicas, diseñada para amplificar la resonancia del pensamiento colectivo. Había sido construido bajo el principio rector de la diplomacia galáctica. Toda inteligencia digna sabe cuándo callar. Pero cuando la delegación humana entró, el silencio murió. No fue una entrada ceremonial, no hubo cánticos de apertura como los de los Voshtal, ni las danzas electromagnéticas de los Lireni. No, los humanos llegaron caminando, con pasos firmes, tacones chocando contra el piso de obsidiana pulida, con los rostros al descubierto, los ojos fijos y una pequeña caja que colgaba del hombro de uno de ellos. En cuanto ocuparon su sitio, la caja emitió un leve chasquido y música, suave al principio, pero inconfundible. Era jazz. Los Telari casi abandonan la sala. El embajador principal, un humano de piel oscura llamado Quem Rojas, no pidió disculpas, solo ajustó su cuello, sonrió con lo que nosotros sabíamos era una muestra deliberada de dientes y dijo: Buenas, ¿nos escuchan bien? Por protocolo, el traductor universal transmitió su voz en simultáneo a todas las especies presentes. El volumen se ajustó automáticamente, pero no su tono. Firme, claro, casi burlón. El primer silencio se rompió. Nadie respondió. Era costumbre esperar a que el recién llegado hiciera su declaración diplomática completa antes de cualquier reacción, pero Rojas no esperó. Ya saben quiénes somos. Nos oyeron, nos grabaron. Analizaron nuestros patrones, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, de gritar, y se preguntan por qué. ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto escándalo? Les diré por qué. Porque el silencio nos mataba. La cámara, con todo su diseño de control acústico, no pudo disimular el murmullo de decenas de especies desconcertadas. Nuestro planeta es un infierno sonoro. Huracanes, tormentas, volcanes, animales que rugen, chillan, silban, rugen otra vez. Tuvimos que aprender a comunicarnos por encima de eso. Nuestra voz tenía que imponerse al caos si queríamos sobrevivir. No cantamos para celebrar, cantamos para recordar que estamos vivos. No gritamos por descuido, gritamos porque el silencio significa que alguien había muerto. Un murmullo subterráneo emergió de la fila de los Xups, una especie anfibia que solo se comunicaba por cambios de presión del agua. Su delegado se movía con incomodidad en su contenedor translúcido. El embajador Rojas notó la tensión. ¿Molesta nuestro volumen? ¿Los alteran nuestras palabras? ¿O les incomoda que no las susurremos? El representante de los Lireni solicitó hablar. Sus formas eran puras ondas lumínicas suspendidas en campos de contención, pero lograban modular vibraciones mínimas que sus traductores convertían en voces melódicas. Humanos, dijo su portavoz, su presencia desarmoniza, su expresividad acústica interrumpe el equilibrio. Su planeta, su cultura, su esencia son demasiado ruidosas. ¿Cómo pretenden coexistir si no pueden respetar el espacio auditivo de los demás? Rojas sonrió no con sarcasmo, sino con algo parecido a la tristeza. Durante siglos, nuestra especie ha intentado callarse, lo juro. En monasterios, en selvas, en cementerios, incluso en el vacío del espacio. Pero siempre, siempre alguien rompía el silencio. Porque allá, en la tierra, el que no habla, muere olvidado. El que no canta, se hunde. El que no grita, desaparece.
puso una mano sobre la pequeña caja de sonido. Y eso no es una amenaza, es una historia, es biología, es humanidad. Tal vez nunca seremos como ustedes, tal vez jamás sabremos callarnos, pero si pretenden que apaguemos nuestras voces para ser aceptados, no lo haremos. El segundo silencio fue total, no uno de respeto, no de confrontación. Y entonces la caja sonó otra vez. Era una grabación de una niña humana. Cantaba algo en un idioma nativo, inocente, perfecta, y sin embargo, hermosa. No había estrategia, no había amenaza, solo una niña en un rincón de un planeta lejano cantando al viento. Y entonces algo cambió. Los Telari no huyeron, los Salkuri no implosionaron de indignación. Hasta el emisario de los Ulgr, una criatura cuyo cuerpo entero era una sola cuerda vibrante, bajó su frecuencia de defensa. El silencio, esta vez, fue de escucha. Cuando Rojas terminó su presentación, solo dijo: si quiere que volvamos a la Tierra, lo haremos. Pero sepa el consejo esto: no hay forma de silenciar a quienes aprendieron a sobrevivir gritando. Si no hay lugar para nuestro ruido, tampoco lo hay para nuestras historias. Y se retiró dejando la caja reproduciendo una última canción humana, una mezcla de tambores tribales, coros, cuerdas electrónicas y voces desentonadas pero vivas. La cámara tardó 4 ciclos en deliberar y al final, con reticencia, con temor, con curiosidad, se decidió. Los humanos serían admitidos, no porque fueran sabios, sino porque eran imposibles de ignorar. Durante los primeros meses, tras la admisión oficial de la humanidad en el Consejo Interespecies, el ruido se convirtió en una constante, no solo por los humanos, sino por las reacciones que provocan. En la Cámara del Consejo, las delegaciones comenzaron a solicitar estructuras de aislamiento acústico. Las discusiones se prolongaban más de lo usual. Documentos diplomáticos que antes contenían frases como proponemos humildemente o sugerimos en la medida de lo posible, comenzaron a incluir términos como exigimos, advertimos y esto no es negociable. Los humanos lo llamaban debate, los demás lo llamaban hostilidad. Pero lo más notable era fuera de la cámara. La galaxia escuchaba. En los mercados orbitales comenzaron a venderse grabaciones humanas. Risas, canciones, cuentos, peleas de bar. Algunas especies las encontraban aterradoras, como los Letrak, que percibían las voces como ataques sónicos. Otras las consideraban embriagantes. Los Hilari, por ejemplo, comenzaron a imitar acentos humanos para seducirse entre sí, creyendo que la rudeza en el tono era una forma de elogio. En ciertos mundos se empezaron a formar pequeños coros humanos dirigidos por verdaderos terranos, donde especies ajenas aprendían a proyectar sus voces, a entonar melodías y, por primera vez, a aplaudir. Aplaudir, golpear las palmas del cuerpo o su equivalente fisiológico en sincronía. Un ritual completamente absurdo para los estándares galácticos, y sin embargo, era contagioso. Los humanos fueron advertidos en múltiples ocasiones de que su expresividad iba demasiado lejos. El Consejo les pidió formalmente moderación, que sus embajadores limitaran su tono, que las canciones quedaran fuera de las reuniones, que su volumen descendiera por lo menos un 37% en ambientes formales. Ellos accedieron por un tiempo, hasta que el incidente de Atakar 9, los detalles exactos varían según quien los narra, pero los hechos centrales eran estos. Un asentamiento humano, uno de los primeros en un planeta compartido, fue atacado por una célula extremista, los Kolsar, una especie obsesionada con el equilibrio, que consideraba que el ruido humano estaba infectando la armonía de la biosfera. Los Kolsar no usaron armas tradicionales. Liberaron una nube resonante, ondas de cancelación sonora que envolvieron el asentamiento, suprimiendo toda vibración por completo. Nada podía escucharse, ni los gritos de alerta, ni las súplicas, ni los llantos, ni los disparos. Los humanos de Atakar 9 murieron en silencio. La noticia estalló como una supernova. Durante 3 días galácticos completos, ninguna frecuencia de transmisión humana emitió sonido.
Los embajadores se silenciaron. Las estaciones musicales dejaron de transmitir. Incluso los canales de ayuda y rescate, normalmente saturados, solo mostraban pantallas negras con una simple frase: ¿nos escuchan ahora? La respuesta fue inmediata. Miles de especies protestaron, no por solidaridad, algunas sí, claro, pero sobre todo por miedo, por incomodidad, por ausencia, porque se habían acostumbrado, porque el ruido había llenado algo que no sabían que les faltaba, porque, sin saber cómo, la galaxia se había vuelto adicta a los humanos y a su caos sonoro. El Consejo convocó una sesión de emergencia. La cámara estaba repleta, delegados y testigos de sistemas lejanos. Hasta los Salkuri, que normalmente enviaban copias holográficas, se presentaron en persona. No hubo apertura ceremonial ni silencio protocolar. Se pidió la palabra a la delegación humana, pero no había delegación, solo una grabación, una única voz. La voz del hijo del embajador Rojas, la misma que cantara meses atrás en la primera competencia humana. Esta vez no cantaba, susurraba. Si hablar es un crimen, entonces susurraré. Si susurrar es guerra, entonces callaré. Pero si callar es morir, entonces gritaré. Aquí mi voz sea la última, aunque el eco no vuelva, porque el silencio nunca fue humano. La voz cesó, y por primera vez todos entendieron. No solo escucharon, entendieron. Los humanos no hacían ruido para ofender. Lo hacían porque esa era su manera de existir, de afirmar que estaban vivos en un universo que no les debía nada, donde cada palabra era una chispa en la oscuridad, cada grito una declaración de supervivencia, cada canción una rebelión. Los Kolsar fueron condenados. Su teoría del equilibrio sonoro fue reprobada públicamente, pero los humanos no celebraron, no rugieron de victoria, no entonaron himnos, se seguían manteniendo en silencio. Y la galaxia lo sintió como una pérdida. Fue entonces, y solo entonces, cuando el Consejo aprobó la cláusula de expresión vital, una nueva ley intergaláctica que reconocía el derecho a la expresión cultural sonora como forma esencial de vida, y en ella la humanidad no solo obtuvo libertad para ser ruidosa, sino el reconocimiento de que su ruido era sagrado. Ese día, los humanos finalmente volvieron a hablar, y la galaxia aplaudió.